Palabras más, palabras menos. El año 2020 todo el equipo trabaja para ustedes. A partir de esta hora los saluda en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, bueno, las declaraciones que ofrecía el dirigente, fundador y comisionado del gobierno interino, Leopoldo López, desde España, generaron gran expectativa el día de ayer. Él, entre otras cosas, sin dar detalles acerca de la manera en la que salió de nuestro país, ofrecía una hoja de ruta. Él hablaba sobre la necesidad de celebrar elecciones presidenciales libres en Venezuela. También hablaba sobre la necesidad de llevar a la justicia internacional a los responsables de violación de derechos humanos en nuestro país. Y tercero, buscar todos los mecanismos necesarios para poder conseguir la ayuda humanitaria necesaria para acabar con el sufrimiento de los venezolanos. Fue recibido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su condición de secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Esto también generó toda clase de interpretaciones, pero en todo caso así comienza la andadura de este dirigente político en libertad. La canciller española, por cierto, ayer aclaraba que Leopoldo López era un huésped de la embajada, no un rehén, y esto lo subrayamos porque efectivamente el régimen venezolano actúa como lo contrario, es decir, como si Leopoldo López fuera su rehén. Arantxa, esto lo decimos nosotros, Arantxa González Laya aseguró que en lo que su nación pueda ayudar a las autoridades venezolanas lo hará, siempre dentro del respeto de las convenciones diplomáticas que rigen las relaciones entre los dos países. Y en tanto Leopoldo López ofrecía, bueno, detalles acerca de los planes que tiene para conseguir el objetivo final, que es una transición a la democracia en nuestro país, como comisionado del gobierno interino, aclarando que no está planteado un gobierno en el exilio, que Juan Guaidó está dispuesto a quedarse en Venezuela, incluso si es necesario y ocurre, ir a la cárcel. Bueno, en Venezuela, el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, el ministro Freddy Yáñez, confirmaba la detención del dirigente Roland Carreño. El funcionario aseguraba que el Ministerio Público tomará las acciones pertinentes en las próximas horas. Y otra vez nos toca hablar de la puerta giratoria, así la denomina el Foro Penal venezolano. Salen unos y entran otros, y bajo lamentablemente las mismas circunstancias que están descritas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, bajo toda clase de irregularidades. De hecho, ayer este funcionario de Nicolás Maduro decía que Roland Carreño, y lo comento, había sido detenido infraganti y había confesado su participación en los supuestos delitos contra el orden constitucional, evidentemente sin la presencia de sus abogados, quienes hasta el día de hoy, entiendo, no han podido verlo, hablar con él. Lo vamos a confirmar con Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, y le agradecemos atendernos la mañana de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días a toda tu audiencia. Gracias por el contacto. Pues mucho interés, doctor, de conocer los detalles acerca de este caso. Veíamos unas imágenes de usted y otros abogados a las afueras del Palacio de Justicia. Hasta ese momento desconocían el paradero del periodista Roland Carreño, además miembro del gobierno interino de Venezuela. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, el día de ayer sabemos que había sido detenido Roland Carreño junto a otras dos personas
por informaciones de los vecinos que pudieron ver el procedimiento cuando se realizaba, pero no sabíamos si era el SEBIN, la DGCIN, el FAE, PNB, no sabíamos qué cuerpo policial. Y estuvimos indagando durante todo el día sin tener información alguna, por lo que decidimos irnos a los tribunales a esperar a ver si se materializaba el traslado de Roland Carreño hasta los tribunales. Allí estuvimos hasta pasadas las 6 de la tarde y nada, no tuvimos información de que había sido trasladado, porque hay que tomar en cuenta un detalle: en las semanas que son consideradas o decretadas como de cuarentena radical, el ingreso o el acceso al Palacio de Justicia es totalmente limitado. Si un juez no lo autoriza a usted a pasar, usted no puede pasar. Entonces, teníamos pues que la costumbre del régimen es llevar a las personas, no dejan pasar a los abogados y le dicen: mira, tu abogado no llegó, tu abogado no vino, y tienes que ponerte de defensa pública. Ese es el modo operante. Sin embargo, en horas de la noche, pudimos conocer, bueno, a través de Twitter, que Freddy Ñáñez, quien funge como ministro de Comunicaciones, tengo entendido, y además presidente de Venezolana de Televisión, a través de unos tweets decía que Roland Carreño había sido capturado infraganti, cosa que hay que resaltar, infraganti, y además había confesado, ¿verdad?, en la participación de delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República, y que el Ministerio Público iba a dar detalles posteriores. Entonces, Freddy Ñáñez lo primero que hace es admitir que Roland Carreño fue víctima de una desaparición forzada. Porque, ¿qué es una desaparición forzada? Que un cuerpo policial retenga a una persona, pero niegue su presencia en ese cuerpo, le impida que el preso haga ejercicio de sus derechos, como es el derecho a la defensa, el de comunicarse con sus familiares y abogados, y eso no ocurrió, y hasta ahora no ha ocurrido. Roland Carreño no le han permitido comunicarse con nadie. Lo que sabemos es por la información esta, y que el familiar de uno de los detenidos, de Aquiles Rodríguez, de Elías Rodríguez, se trasladó hasta Mari Pérez, una sede que tiene la Policía Nacional de Bolivariana allí, y le informaron de que estaban allí, pero eso ocurrió en la noche. Después supimos que Roland Carreño fue también víctima de un allanamiento en su residencia y que se llevaron de allí unos documentos. Ahora bien, vimos también los twitters de Tarek William Saab, donde decía que Roland estaba haciendo preliminarmente, esa palabra que le gusta mucho a él, que había sido detenido en flagrancia por su participación en planes conspirativos contra la paz democrática, y que designó fiscal 73 nacional, que es Giancaril López, el mismo de Gedeón, el mismo de Benepres, y que le decomisaron también dinero en efectivo, etcétera. Mire, todos los que conocen a Roland Carreño, todos quienes saben quién es Roland Carreño, saben que Roland Carreño no va a estar traficando, ni vendiendo, ni importando armas de fuego, ni contratando mercenarios. Este es el mismo guión que se le aplicó a Roberto Marrero. Pareciera que al expediente lo que hicieron fue cambiarle de imputado nada más. Todos saben que Roland Carreño no es hombre de ese tipo. Es como decir que el Coqui está siendo imputado, no sé, o está organizando una revista sobre que habla sobre moda, o que es cronista, porque eso es lo que hace Roland Carreño. Entonces, es una burda mentira, es un burdo montaje que hoy, Dios mediante, se nos permita acceder a Roland, que se nos permita designarnos como sus defensores. Después veremos con lujo de detalles cuál es la puesta en escena del gobierno, pero sabemos claramente que esto es una retaliación más, quizás sea por la salida de Leopoldo López de Venezuela, y además de que todo el entorno de Juan Guaidó está siendo perseguido en estos momentos. Hay otro joven que está desaparecido también.
hay varias personas que están siendo víctimas de persecuciones por parte del régimen de Nicolás Maduro en este momento. Bueno, doctor, usted ha iniciado su intervención diciendo que este es el modus operandi. Sin embargo, se trata de una manera de actuar al margen de la Constitución y las leyes. Yo le pedí un comentario, ayer lo conversábamos con otro abogado, y es que parece mentira que esto siga ocurriendo luego de las denuncias gravísimas del informe de la misión de verificación de hechos. Efectivamente, la desaparición forzada como práctica común en Venezuela está retratada allí y tiene que ver con la privación de la libertad, como usted ha dicho, con la participación de funcionarios gubernamentales y la negativa de reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte de la persona desaparecida. Yo le pediría una reacción de su parte al respecto. Lo escuchamos. Sí, mire, si usted lee supongo por supuesto que usted lo leyó, las personas que pudieron leer el informe de la misión sobre determinación de los hechos en Venezuela que produjo la Organización de las Naciones Unidas, allí se habla como una forma sistemática, como una política del Estado, la desaparición forzada. Y lo señalan reiteradas veces en diferentes casos porque es que es un modus operandi del régimen hacerlo así. Igualmente, los funcionarios y altos jerarcas del gobierno, por ejemplo, el Ministerio Público, quien representa esa institución, sabemos su designación cuestionada, pero quien representa esa institución, él, y con toda responsabilidad lo digo, él podrá saber, no sé, de cualquier otra cosa, pero de derecho no sabe, o por lo menos si sabe, lo viola constantemente. Hablar de que, por ejemplo, Roland Carrello confesó, eso es gravísimo, ¿no? Porque lo está diciendo, bueno, el ministro de Comunicaciones y el fiscal general. El artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal establece cuáles son las oportunidades y ante quién un imputado puede declarar. Tanto es así que ni siquiera ante el representante del Ministerio Público, ni siquiera ante el fiscal del Ministerio Público puede declarar un imputado. Y esto es por una sentencia reciente, bueno, digo yo reciente, a raíz de que se sostuvo el gobierno del impasse o que se divorció de Luis Ortega Díaz. La Sala Constitucional produjo una sentencia el 12 de junio de 2017 donde dice que la imputación de una persona tiene que ser ante un tribunal de control. No puede ser ni en sede policial ni en sede fiscal. Y el artículo 132 le dice a usted cuáles son las oportunidades y ante quién puede declarar una persona. Y en la parte infin del artículo termina diciendo, en todo caso, la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor. Y además el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, dice que la confesión será válida si es hecha libre de toda coacción y apremio. Entonces, ¿cómo el fiscal general, cómo este ministro dice que Roland confesó? Y un paréntesis, en horas tempranas del día de ayer, la periodista Idania Chirinos decía que tenía conocimiento de que a Roland le iban a sembrar armas, de que le iban a poner $15,000 y un cuaderno donde estaban escritos unos planes conspirativos. Ya se sabía de antemano, pero también quisieron aniquilarlo moralmente, porque circuló una comunicación supuestamente suscrita por alguien de la Policía Nacional Bolivariana, donde decía que había sido detenido dentro de un vehículo cometiendo actos indecentes, etcétera. Entonces, esa es una estrategia del régimen. No se trata de una forma aislada, sino es una forma sistemática, es un patrón de conducta que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y ese informe lo detalla. Entonces, a raíz del informe, el gobierno bajó la guardia un poco. Fíjense que Michael Moreno anula la acusación que pesaba sobre 2 funcionarios de la DGCIN por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, y ahora lo imputan por homicidio calificado y tortura. Bueno, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué había pasado antes? Tareguini Azar lo dijo, que había un muerto que era homicidio preterintencional con causal. ¿Dónde están esos fiscales? ¿Dónde están esos jueces? Entonces, hacen eso como para hacer ver
de que a lo interno el gobierno el Poder Judicial está investigando, porque sabemos que la Corte Penal Internacional actúa bajo un principio de complementariedad, es decir, que si en el Estado miembro, en el Estado a lo interno no investiga, no interviene, entonces la Corte Penal tiene que intervenir. Entonces hacen un parapeto de que ellos están investigando, es para que corte la cadena de mando y no se transfiera la responsabilidad a los jerarcas, a los altos funcionarios. Hacen un parapeto de invitar a los abogados, a las familias a visitar a los presos en la DGCIN, hacen unos videos, toman fotos, pero eso es para llevarle a la misión, a la Comisión de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, pero todo es una puesta en escena, porque así los acusados, por ejemplo, en el caso de magnicidio, lo han dicho, dijeron, mira, fueron los jueces, fueron los funcionarios allá, pero le mostraron esto y esto, las partes bonitas, pero a la casa de los sueños no lo llevaron, a los cuartos de tortura no los llevaron. Entonces, eso es lo que están buscando, pero nuevamente, la naturaleza de este régimen es así, es autoritaria, es represiva, y nuevamente incurren en estos casos. Vean el caso de Roland Carreño, es grotesco pensar que Roland Carreño es un guerrillero urbano, que Roland Carreño está contratando mercenarios. Perdón que lo interrumpa. Tenemos el mensaje que grababa su madre, Josefina Gutiérrez, en momentos en los cuales se desconocía su paradero. Ella grabó un video, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa lo publicó en redes sociales, bueno, expresando su preocupación por la salud y la integridad física de su hijo, del periodista Roland Carreño. Vamos a reponer un extracto de lo que decía la señora Josefina. Roland, mi cielo, por nosotros tú tranquilo, ¿sabes? Tú sabes, conoces la fortaleza de tu familia. Lo que pasa es que no sabemos de ti, no sabemos dónde estás, y por eso yo le estoy rogando a las autoridades de este país, al alto gobierno, que se nos diga para yo decirle a toda tu familia, a tus hermanas, a tus hermanos, a tus tías, a tus tíos, a toda tu familia, dónde tú estás y que tú estás en condiciones de salud, mi cielo. Estamos preocupados por tu salud, por tu integridad física. Estamos preocupados, ¿ves? Pero tú sabes que... Aguántalo, te veo. Aunque tú me veas que las lágrimas ya no... Señora Josefina Gutiérrez, una señora mayor, madre de Roland Carreño. Yo le pedí un comentario, doctor, porque entre otras cosas, este video, como el de sus hijos, evidencia lo que usted decía. Estamos frente a una desaparición forzada reconocida ayer por el ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Sí, mire, la señora Gutiérrez, bueno, como dice, la familia está fuerte, pero sabemos que nadie está preparado para esto. Y quizás Roland Carreño tampoco, porque pensar o imaginar que hacer política o imaginar de que porque uno es opositor a la forma de gobierno que está instaurada en Venezuela, usted pueda correr peligro. Sin embargo, esa petición que hace una madre, que hacen unos hijos, es porque sabe el carácter de esta forma de gobierno. Porque si algo ocurre en Venezuela, es que en Venezuela se tortura. Yo soy testigo de todas esas aberraciones que se cometen en esos cuerpos policiales. Yo lo escucho a diario. Peor aún, escuché cuando un general dice que fue torturado y nombra a los funcionarios que los torturaron, y peor aún dice que un fiscal del Ministerio Público estaba presente en la tortura. Eso ocurre en Venezuela. Entonces, la madre, los hijos, con toda razón, dice que lo que le preocupa es que no sabe dónde está y su integridad física y su salud. Cuando en un Estado democrático de derecho social y de justicia, como lo describe el artículo 2 de la Constitución, no debería pasar esto. Cuando un fiscal general que se dice conocedor de los derechos humanos y alzaba una bandera como defensor de derechos humanos hace unos cuantos años, es uno de los partícipes, es uno de los cómplices necesarios de que suceda esto en Venezuela. Por supuesto que tiene toda razón la madre, tiene razón todos los hijos,
de estar preocupado por ello y nosotros también. Ojalá que hoy cuando hablemos con Roland Carreño, que él nos debe dar detalles de todo sobre qué pasó con su detención y si lo agredieron, lo torturaron, le hicieron video, hicieron lo que hicieron, el pueblo de Venezuela y el mundo así lo va a saber, porque precisamente son las cosas que tiene que conocer el mundo, que tiene que conocer los comisionados de Bachelet que están en Venezuela, que tienen que conocer en enero cuando se instale la misión de determinación de hechos nuevamente, tienen que conocer de primera mano. Por eso es que ellos buscan la defensa pública, porque esto no se sabe con defensores públicos. Pero nosotros vamos a hacer lo humano y lo imposible por asistir a Roland Carreño el día de hoy y denunciar todo lo que nos diga Roland Carreño en esta entrevista que vamos a sostener con él. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, no sé cómo está de tiempo. Decía el señor Freddy Yáñez que en Venezuela se respetan las garantías, el debido proceso y el derecho a la defensa. Acabamos de comprobar que no es así, en voz de la madre de Roland Carreño. Pero yo le pediría un comentario al regreso acerca de lo que usted comentaba, el modus operandi, porque de él dicen que quería atentar contra la paz. Quisiera su opinión, su análisis, tomando como punto de partida casos similares y sobre todo conocer lo que ha ocurrido con el proceso contra el diputado Juan Requesens, que tiene casa por cárcel, pero que sigue sometido a juicio. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras menos, hablamos con el abogado, el doctor Joel García, defensor de derechos humanos, lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Y dejamos un par de inquietudes antes de hacer la pausa. Una tiene que ver con las declaraciones del ministro de Comunicación de Nicolás Maduro. Él decía ayer que en Venezuela se respetan las garantías, el debido proceso y el derecho a la defensa. De momento, en el caso de Roland Carreño no ha sido así, como es evidente. Artículo 44 de la Constitución, numeral 2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados, personas de confianza, y estos a su vez tienen el derecho de ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida. Esto no pasó, como ha quedado evidenciado. Doctor, ¿qué responde usted ante un argumento de esa naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, lo que puedo calificar a ese ministro de cínico, ¿no? Que si algo caracteriza a cualquier miembro del gabinete o de cualquier otra institución, incluso a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es de cinismo, ¿no? Se acaba muy bien dar lectura al artículo 44, numeral 2 de la Constitución, y asimismo el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece un catálogo allí de derechos que tiene el imputado, y entre eso de comunicarse con sus abogados, ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por su abogado de confianza, y habla como excepción que si no lo tiene, se le podrá nombrar un defensor público, ya eso se viene violando, ¿no?
porque hasta ahora Roland no se ha podido comunicar con nadie, ni siquiera con sus familiares, porque podamos decir que él podría desconocer quién va a tomar la defensa de él, pero por lo menos con sus familiares decirle dónde está preso y por qué está preso, porque se le debe comunicar las razones por las cuales fue detenido. Eso se viola, y eso se ha violado durante mucho tiempo, muchos años. Eso es lo primero que se viola. Además, los delitos que le imputan generalmente son de terrorismo o de tenencia o importación, ocultamiento de armas y municiones, traición a la patria, delitos de la República, ser opositor. Todo aquello que le molesta a ellos, usted atenta contra la paz de la República, porque la paz son ellos. Fíjese que para muestra la ley constitucional contra el odio. Eso es prácticamente el que diga algo contra ellos, atenta contra la paz de ellos y está fomentando el odio. Esos delitos que son graves, ¿se los colocan para qué? Porque como ahí en la norma procesal penal establece un parágrafo de uno de los artículos del 237 que todo delito cuya pena exceda en su límite superior de a 10 años se considera peligro de fuga. Entonces, para que el fiscal solamente diga, y por cuanto estamos en un delito grave que se puede presumir el peligro de fuga, y con el peligro de fuga ya el juez lo va a dejar privado de libertad. Esos son los delitos que siempre le imputan a todos los casos políticos. Ahora, usted me preguntaba también con referencia al diputado Juan Carlos Requesén. Ese juicio del conocido como el magnicidio frustrado, desde el mes de septiembre se le imprimió una velocidad vertiginosa. Estamos evacuando casi 9 o 10 funcionarios por cada audiencia. El lunes pasado lo hicimos con 9, este lunes también tenemos continuación de audiencia, 11 funcionarios han convocado para ese día, porque al parecer tienen órdenes, o la juez tiene orden de culminarlo quizás antes de las elecciones, antes del mes de diciembre, porque está aceleradísimo. En ese caso, le puedo decir, como represento al diputado Requesén, que contra el diputado Requesén no ha habido ni un solo funcionario de los que han acudido, y han acudido 67 órganos de prueba, 67 testimonios hemos escuchado, y hasta ahora ninguno se ha atrevido a señalar al diputado Requesén. Y quiero hacer también un inciso aquí. El Tarek William Saab, en una declaración que le daba al hermano de Vladimir Villegas, Ernesto Villegas, el 27 de septiembre, decía que el diputado Requesén no mató a nadie, que él nadie lo vio disparando contra nadie. Entonces, ¿cómo está acusado de homicidio? Por 2 homicidios. Y son cosas que esta gente sabe, que tienen unos inocentes allí presos, pero bueno, la maldad está por encima de todo. Yo creo que ese juicio lo vamos a culminar antes de diciembre, pero el diputado Requesén, si lo llegasen a condenar, no sé con qué lo van a condenar, por supuesto que a ellos no les importa el basamento jurídico y argumentativo, pero no tienen herramientas. Yo estoy seguro que, mira, ni porque hagan magia pudieran señalarle ni uno solo de los delitos de que les imputan. Pero bueno, sabemos cómo es estos sistemas y cómo son nuestros jueces y fiscales, que generalmente son los mismos. Hoy quizás me voy a enfrentar a uno de los más que ya estoy archimente conocido con ellos y con los mismos fiscales de siempre, que es el mismo libreto sobre lo que van a decir, y es bueno decirles que ellos son unos grandes violadores de derechos humanos y que la Corte Penal Internacional y que las instancias internacionales o en lo interno algún día les va a llegar la justicia a ellos, pero se les va a respetar el debido proceso, como dice el ministro Freddy Ñañez. Seguro que yo voy a ser una de las personas que voy a ser garante para que se les respeten los derechos humanos a ellos. Bueno, doctor, entiendo, creo recordar, ahora mismo estoy revisando el informe, que el caso del diputado Juan Requesén figura en el informe que publicó la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como un ejemplo de violación a derechos humanos en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Sabemos que esta misión va a presentar una actualización seguramente el próximo año.
Si usted, como defensor de derechos humanos, tiene contacto con estos expertos independientes, con la misión de Michelle Bachelet que está en Venezuela, para que quede constancia de lo que sigue pasando en nuestro país. En el caso, es el número 9, el caso número 9 del informe de la Misión de Determinación de Hechos, punto 599, el de Juan Requesens, para que quede constancia de lo que sigue ocurriendo y sobre todo para señalar a los responsables de estos hechos. ¿Lo escuchamos? Sí, como usted podrá ver en esos puntos que se refieren a diputado Juan Carlos Requesens, igualmente en ese también está reflejado Roberto Marrero, están reflejados varias de las personas que yo he asistido. Ahí aparece mi nombre, porque además de que sostengo entrevistas y comunicaciones permanentes con esas personas, tanto los que están aquí en Venezuela como la misión que estaba destacada en Panamá en ese momento, mantengo comunicaciones permanentes. A ellos le informamos permanentemente todo lo que va ocurriendo con lujo de detalle y les suministramos incluso documentación. Para que de mañana no digan, como dice Tarek William Saab, que fue un informe infame de la mentira, etcétera. Y cuando yo les digo, ponga mi nombre, es porque que me desmientan a mí, que me digan a mí que eso no es así. Cuando yo le digo a la misión lo que está sucediendo es porque tengo prueba de ello. Nada de eso, porque si fuese de otra manera, yo lo hiciera de forma anónima. No. Sí mantengo comunicaciones con ellos, sí mantengo comunicaciones con los técnicos que están en Venezuela, sí les suministramos información. Por ejemplo, lo que está pasando con Roland Carreño ahorita, ellos están al tanto de todo lo que está sucediendo, porque estamos informando constantemente y la documentación necesaria también se la hacemos llegar. Entonces, sí mantenemos frecuente comunicación. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, ofreciendo detalles acerca de lo que ha ocurrido con el periodista Roland Carreño, que pasa a engrosar la lista de presos políticos en nuestro país, y en general su criterio acerca del manejo de los casos de la violación sistemática de derechos humanos, hablando también del proceso que se sigue contra el diputado Juan Requesens, que es uno, por cierto, de los casos destacados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que en su momento advirtió, cuyos expertos advirtieron sobre posibles delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, y se suma a nuestra mesa de debate Carlos Correa. Él forma parte del equipo de Espacio Público, es defensor de derechos humanos, comunicador. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Carlos Correa, buenos días. Hola, buenos días. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido en el caso del periodista Roland Carreño, quien estuvo en condición de desaparecido durante varias horas. Nos enteramos que está en poder de las autoridades por declaración que publicaba en redes sociales el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bueno, a ver, aquí hay una práctica recurrente que es como un patrón en relación a muchísimos casos, no solo de periodistas, sino también ha pasado con personas que están en manifestaciones o gente que protestan en colas de gasolina o médicos que dan información sobre la situación de los hospitales. En fin, el patrón se produce una detención arbitraria que en el primer momento básicamente es una desaparición porque no informan dónde están. Se le niega el acceso a que puedan llamar a sus familiares o un abogado. En muchas ocasiones en esos casos lo que ha ocurrido es que son sometidos a tratos crueles, incluso tortura, y las autoridades empiezan a hacer declaraciones, no, es que él confesó y dijo tal cosa, ¿no? En este caso además hicieron circular, o se hizo circular, que no sabemos cuál es la autoría, una presunta acta policial. Entonces en esa acta policial se dice algo que ahora por la vía del Ministerio Público se dice una cosa distinta. Es decir, es básicamente detención arbitraria, desaparición, detención arbitraria. No se le niega el acceso al debido proceso a la persona. En este caso no tiene la posibilidad de ser asesorado por un abogado. Muchas veces estas detenciones son sencillamente no derivan de ningún proceso, sino que se argumenta una presunta flagrancia y básicamente muestra de alguna manera el estado de la garantía de los derechos en Venezuela, ¿no? Ahora, yo tengo que preguntarle, porque efectivamente nos decía su abogado hace unos minutos que en su opinión, es una política de Estado, al menos esto de las desapariciones forzadas, tal y como lo definen los convenios, acuerdos internacionales, incluso las leyes de nuestro país. Yo le pediría un comentario, esto de llevarse a las personas, como ocurrió con Roland Carreño, desaparecerlas por unas horas, a veces por días, para luego confirmar que están en su poder. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, efectivamente es una práctica. O sea, nosotros durante este año lo hemos documentado en numerosos casos. El caso de Barbizon Roja, el caso de médicos, el caso de periodistas, de personas que son detenidas. Entonces, básicamente en algunas ocasiones se producen, o sea, se tiene información porque, bueno, las personas mantienen mucho contacto. En este caso fue a partir de las 5:25 del día de hace ya 2 días que de la tarde que se mantuvo el contacto y después se desconectó. Y entonces
hay una política de Estado que básicamente no garantiza los derechos de las personas. Y además porque no hay balance, es decir, se actúa arbitrariamente, discrecionalmente. Todos esos casos son considerados desapariciones forzosas, porque son desapariciones de una persona que es llevada, detenida, y después te dicen, tú no sabes dónde está, date cuenta que en las primeras horas de la detención, no, tenemos la información que está en tal parte, no, ahora está en tal otra, pero nada es información oficial. Entonces supuestamente lo llevaron a un sitio y después lo llevaron a otro. En otras ocasiones se burlan de los familiares, es decir, las personas van, no hay un sitio donde digan, miren, estas son las personas detenidas, de esto lo están acusando. No, sino que usted va a un sitio y le dicen, no, aquí no está, vas a otro, no está, incluso se lo niegan donde está detenido. Entonces, bueno, es una ausencia de garantías totales de los derechos de las personas en cuanto al debido proceso, y además de eso, en muchas ocasiones se han registrado situaciones de malos tratos o incluso torturas para que las personas declaren determinadas cosas o para que supuestamente... Y entonces se intenta durante todo ese tiempo en que la persona, al no tener derecho a la defensa, lo que ocurre muchas veces es que se monten falsos expedientes, ¿no? O sea, se inventen de alguna manera acusaciones. Después, cuando la fiscalía hace las acusaciones y es presentada a un tribunal, los jueces lo que hacen es ratificar, notariar las solicitudes de la fiscalía. Ahora, yo tengo que preguntarle, en el caso concreto de los periodistas y lo que ha ocurrido con los medios de comunicación, sobre todo este año, ¿qué información han logrado documentar ustedes en espacio público? Lo escuchamos. Bueno, a ver, lo que ha pasado en este año lo que hemos tenido la consecuencia de una política que durante muchos años ha mantenido a la prensa con una dinámica de hostigamiento y afectación negativa, ¿no? Eso es un poco lo que ha venido ocurriendo. Y esa dinámica de lo que ha venido ocurriendo es lo que estamos viendo, que es lo que hay adicional este año, que se introduce la dinámica de la persecución policial. Es decir, la persecución criminal, es decir, se le abren procesos a las personas. Esos procesos son procesos que puede ser la ley contra el odio o cualquiera de estas argumentaciones. Se abren entonces aperturas de procesos judiciales contra los periodistas. Los periodistas son detenidos, en algunas ocasiones esas detenciones duran desde 2 días hasta 15 días. Luego les dan medidas cautelares. Las medidas cautelares son amplísimas y esas medidas cautelares implican que el periodista no puede declarar, no puede hablar, es decir, les restringen muchísimo sus derechos, y el proceso se convierte en una suerte de castigo sin condena, es decir, las personas están castigadas a pesar de que no se ha demostrado que sean culpables de nada, ¿no? Ese es el patrón. Y lo que hemos venido viendo a lo largo de este año es ese patrón de manera ha aumentado. Hay muchos periodistas que se han sometido a procesos judiciales, pero muchos, es decir, ya han aumentado el número de casos a lo largo del año. Nosotros, los datos que tenemos hablan de que efectivamente en lo que va de año el número de casos está por encima de los 300, el número de violaciones por encima de los 600, es decir, hay un crecimiento exponencial del número de casos, ¿no? Bueno, en el caso concreto de Roland Carreño, nos decía el abogado, no ha tenido contacto, espera hablar con él el día de hoy. El gremio en su momento, en las primeras horas, se movilizó con el hashtag ¿Dónde está Roland Carreño? Tampoco de espacio público otras organizaciones han tenido contacto con este periodista, ¿correcto? No hemos tenido contacto. Desde el principio nosotros también ayudamos a visibilizar el caso, y no hemos tenido contacto. Es decir, no ha tenido contacto ni abogados ni familiares, lo cual es muy grave. Justo por eso quería preguntarle, porque el ministro de Comunicación del equipo de Nicolás Maduro, él aseguraba en sus redes sociales que en Venezuela se respetan las garantías, el debido proceso, el derecho a la defensa. ¿Qué responder ante un argumento de esa naturaleza, tomando en cuenta, es decir, el caso concreto del periodista Roland Carreño? Lo escuchamos. Mira, ahí básicamente la pregunta es, ¿pudo hablar con un abogado? ¿Un abogado lo está asistiendo?
¿Cuál es la acusación mediante la cual esta persona está siendo detenida? ¿Es un juez ordenó la detención? Si esas preguntas se responden negativamente, claramente se le está afectando el debido proceso. Es decir, si no hay información en relación a una persona que es detenida y no se sabe dónde está ni por qué razón está, pues sencillamente se está afectando todos los tratados, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Hay que decir que la desaparición forzosa más la detención arbitraria son dos de las violaciones de derechos humanos que monitorea la misión de verificación de hechos, porque son dos de los delitos de los cuales se puede responsabilizar individualmente la Corte Penal Internacional. Entonces, son dos graves violaciones de derechos humanos que aquí pasan a cada rato. Y antes se le llamaba eso ruleteo. Cuando agarraban a una persona, la llevaban de un lado a otro y los familiares tenían que recorrer y no se sabía dónde estaba, y después le niegan el acceso a un abogado, de qué lo están acusando, para que los abogados puedan asesorar y acompañar a la persona que está sometida a eso. Todas esas son violaciones al debido proceso. Aquí eso es claramente una ausencia de garantías del debido proceso que están en nuestra Constitución, que están en nuestros códigos, y además de eso, por supuesto, afectan y violan los compromisos que Venezuela libremente ha asumido en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Por cierto, uno de los temas que destaca el informe de la Misión de Determinación de Hechos es la ausencia de independencia del Poder Judicial. Llama la atención que el que confirma la detención es el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro. Quisiera su comentario. Bueno, ese es el punto, es decir, las detenciones tienen que ser ordenadas por los tribunales, no es el ministerio el que tiene que hacer eso. Eso son responsabilidades que están a partir de investigaciones ordenadas por jueces, es que se pueden establecer detenciones, tienen que ser presentados las 48 horas, por eso es previsible que hoy antes de las 5 de la tarde sea presentado, pero entonces una de las demandas de que por lo menos pasa con mucha frecuencia es que pretenden presentarlo sin su abogado, es decir, lo que hacen muchas veces es nombrarle un defensor, y eso por supuesto reduce las posibilidades de la defensa, porque la defensa pública no actúa en función de los intereses de las personas que están sometidas a procesos, sino que muchas veces actúa en concordancia a los intereses de la Fiscalía es decir, usted cuando va a una persona acá tiene que tomar en cuenta que a lo mejor está enfrentándose a la Fiscalía y también al juez. Es decir, no es que hay una independencia en el Poder Judicial que tú dices, bueno, tú tienes que argumentar allí con lo que son los estándares. No, yo por eso les decía que muchas veces los jueces lo que hacen es ratificar las solicitudes de la Fiscalía. Carlos Correa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Forma parte del equipo de Espacio Público, es comunicador social, defensor de derechos humanos, hablando de lo que ha ocurrido en general con los comunicadores de nuestro país y específicamente del caso del periodista Roland Carreño. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM,
porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos como información la salida de nuestro país y la llegada a España de Leopoldo López. Está prácticamente en la portada de todos los periódicos o buena parte de los periódicos españoles. Ayer la canciller de ese país aclaraba, Leopoldo López era un huésped de la embajada, no un rehén. Y vamos a reponer un extracto de esta rueda de prensa que tanta expectativa generó desde Madrid, el dirigente de Voluntad Popular, comisionado del gobierno interino. Él hace referencia al tema que hemos debatido la mañana de hoy, la necesidad de llevar a la justicia internacional a los responsables de violaciones de derechos humanos. Su caso figura en el informe de Naciones Unidas, por cierto. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo Leopoldo López ayer desde Madrid. Me han preguntado varias personas en estas últimas horas a qué me voy a dedicar a partir de este momento. Yo quiero decirles que me voy a dedicar a 3 cosas. Lo primero, a promover, a impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable. Lo segundo, hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país, puedan ser sometidos a la justicia internacional. Y allí están los mecanismos y allí están los informes de la ONU, de la Comisión de Verificación, que el 16 de septiembre dejó muy claro quiénes han sido los principales responsables por estas violaciones. Ahora nos toca llevar todos esos informes, toda esa precisión con las cuales se han identificado muchos delitos a las instancias que corresponden, en particular a la Corte Penal Internacional. Y tercero, nos dedicaremos, y esto lo hablé con el presidente Guaidó esta mañana, hace un par de horas, a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, para poder garantizar la ayuda humanitaria y la ayuda económica para una de las crisis más profundas que ha tenido el continente americano y una de las crisis más profundas desde el punto de vista social y humanitario que hoy se están viviendo en el planeta entero. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el dirigente de Voluntad Popular ayer en esta rueda de prensa ofrecida desde Madrid, y destacamos lo referente a los derechos humanos porque, bueno, es un cambio de visión. Él habla de llevar ante la justicia internacional a los responsables de la violación a derechos humanos en Venezuela. No menciona, al menos no lo mencionaba ayer en su discurso, la justicia transicional. Habla de llevar a la justicia, a la Corte Penal Internacional, a aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras